para que ocupara toda la pantalla, pero no sé qué pasa. No, Bueno, tendría que, te aparece como la fila de diapositivas, si le das ahí, dime. dice presentación. Sí, es que le estoy dando y no sé qué pasa porque ya Ah, ahora sí me ocupo toda la pantalla. Listo. Mira, mira, se adelantó ahora muchísimo. Bueno, entonces, siguiendo con la charla, eh, yo creo que ya podemos comenzar a grabar, Kelly. sí, ya inicié. Bueno, entonces vamos a hablar, a seguir hablando de lo que son los planes de ordenamiento territorial, esa importancia que tenemos que darle como un instrumento de planificación. En la charla pasada hablábamos que hay tres tipos de planes de ordenamiento según el número de la población. Estaba viendo pues que tanto Los Palmitos, San Jacinto y Ovejas son municipios que tienen menos de 30.000 habitantes. Entonces, eso quiere decir que son municipios que necesitan, esquemas de ordenamiento territorial. Esa es una consulta pues que uno la hace gracias a la población que estima el DANE, ¿cierto? Entonces, como son municipios menores de 30.000 habitantes, a ellos les corresponde tener esquema de ordenamiento territorial, es decir, que el contenido mínimo de un plan de ordenamiento llamado esquema es diferente al contenido mínimo de, de conceptos y de normas que tiene un plan básico y un plan de ordenamiento, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero la normatividad un poco del plan. Vamos aquí a darle ingreso a Yaciño y a la señora Carmen. Bueno, entonces con respecto a la normatividad y el Consejo Territorial de Planeación, que eso fue lo que quedamos la vez pasada, podríamos mirar la ley 388 de 1998. Esta ley es la ley que nos habla de los planes de ordenamiento aquí en Colombia. Esa fue la ley que le dijo a Colombia, oiga, hay que hacer planes de ordenamiento. Y a partir de la promulgación de esa ley, muchos municipios empezaron a hacer sus planes de ordenamiento. Ya les digo, los primeros planes de ordenamiento por lo general empezaron a hacerse como en el año 2000, 2001, 2002, mientras que los municipios estudiaban, entendían qué era de hacer eso por primera vez, un plan de ordenamiento. Y desde ahí se empezaron a desprender una cantidad de normas, decretos reglamentarios, ¿sí? Que acompañan a esta normatividad que es la ley macro, ¿sí? Entonces, lo que corresponde al Consejo Territorial de Planeación, nosotros podemos revisar en esta ley el artículo 24. Y del artículo 24 vamos a revisar el numeral 3. Y entonces este numeral nos dice que una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y metropolitanas en los asuntos de su competencia, se someterá a consideración del Consejo Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los 30 días hábiles siguientes. ¿Qué quiere decir este artículo? Este artículo quiere decir que, uno, el municipio viene y formula su plan de ordenamiento. En este caso, para ustedes el plan de ordenamiento se llama esquema de ordenamiento territorial. Y como todavía no está aprobado por el Consejo, se le llama proyecto plan, ¿sí? Proyecto plan. Entonces, ese proyecto plan se lleva a las respectivas autoridades ambientales. ¿Cuáles? Perdón, se lleva a las primeras respectivas instancias. ¿Cuáles? El Consejo de Gobierno, después pasa a las autoridades ambientales, que en este caso es la CAR. Un ejemplo, para Ovejas y Los Palmitos, los alcaldes tienen que ir a llevar el plan a Carsucre. De Carsucre tiene su tiempo para revisar los asuntos de su competencia. ¿Cuáles son los asuntos de su competencia de Carsucre? Los temas ambientales y de gestión del riesgo, ¿sí? Entonces revisa, da un concepto técnico, a veces Carsucre pues emite conceptos donde le dice al municipio hay que hacer ajustes, hagamos mesas de trabajo, y hasta que ya el proyecto plan queda ajustado por la carta correspondiente, ella emite una resolución de concepto favorable. Y con esa resolución es que el municipio pasa a presentarle entonces este proyecto plan al Consejo Territorial de Planeación. Entonces el CTP tiene 30 días hábiles, no calendarios, sino 30 días hábiles siguientes para emitir su concepto. Son 30 días donde juiciosamente el CTP se reúne, lo estudia,
e incluso puede solicitarle reuniones a la administración municipal para estudiar el plan. ¿Por qué? Porque este es un plan que es muy técnico, es muy riguroso en su contenido, hay cosas que a veces no se entienden a primera vista. Entonces, es muy importante a veces que alguien oriente, ojo, un asesor oriente al Consejo Territorial de Planeación de cómo darle lectura al plan, qué revisar en el plan, cómo y cómo debe hacerlo, para que le dé un concepto. Aquí es algo muy importante para anotar y quiero que lo tengan presente. El concepto técnico que da el CTP es consultivo, ¿sí? Es consultivo, no es definitivo, no es valorativo, en el sentido como lo hace el Consejo Municipal, que si él lo aprueba, bien, pasa a ser un acuerdo, pero si no lo aprueba, entonces ya ahí empezamos a hacer revisiones. Es lo mismo que pasa con el plan de desarrollo. Recuerden que ustedes dan un concepto técnico consultivo, es decir, que no es definitivo. Sin embargo, la administración municipal está en la obligación de tener presente su concepto y de estudiarlo y de atender las recomendaciones que da el CTP. Es decir, no vamos a meter ese concepto en saco roto, como muchos hacen creer. No, que eso no tiene validez. Sí tiene validez para que la administración municipal lo tenga presente, le conteste al consejo: oiga, de esas recomendaciones me parecen valiosas, voy a tomar 3, las otras no me parece por esto, y, o sea, y expone los motivos del por qué de pronto algunas recomendaciones no dan a lugar, ¿sí? Entonces es muy importante el concepto de ustedes, aunque sea de carácter consultivo. ¿Qué, ¿Qué está tratando de decir un concepto del CTP? Está tratando de decir que la comunidad está dando, ¿sí?, su concepto a través de ustedes. Recuerden que ustedes están representando a la ciudadanía y recuerden que cada uno de ustedes representa un sector: el sector ambiental, el sector educación, el sector de la población víctima, la población adulto mayor, las juventudes, ¿sí?, etcétera, etcétera, la población campesina. Entonces, cada uno, ¿sí?, hace su aporte, hace su lectura, y eso es lo más importante, que allí existe una representatividad de la comunidad a través de ustedes. Por lo general, los consejos territoriales están integrados por 20 y algo personas. Bueno, esas 20 y algo personas están representando 20 y pico sectores de la comunidad. Entonces, fíjense estos dos datos. 1, el concepto es consultivo. 3, tienen 30 días hábiles. Si se pasan los 30 días, si ustedes no han emitido conceptos, ya no tendrían tiempo, ¿sí? Ya la ley no los cobija. Pero es muy importante que tengan eso presente. No sé si vamos bien, alguna consulta aquí hasta el momento. Bueno, entonces, sí, sigamos. El segundo Bueno, te iba a realizar alguna pregunta, que activó su micrófono. No, parece que a la señora Carmen algo le ocurre, que insiste en ingresar y le doy a admitir. Yo No sé qué le también le doy a pasa. admitir acá y nada. Ese problema decía porque la vez pasada era con el señor José. Ok. Voy a llamar. Bueno, entonces estamos hablando de qué ley, de la ley 388 del 98. Esa es la ley que le dio nacimiento a los planes de ordenamiento territorial. A través de esa ley fue que se empezaron a hacer los planes de ordenamiento en Colombia. Y esa ley, en su artículo 24, que lo acabamos de leer, le da importancia al CTP. Ahora hablemos qué dice el artículo 25 de la misma ley. Este artículo establece como requisito indispensable para la aprobación del plan de ordenamiento que este se presenta al respectivo Consejo Territorial de Planeación para que emita el concepto. Es decir, vea, si el plan va a Carsucre y lo pasan directo al Consejo Municipal, ahí hay un vicio de ley. ¿Sí me entienden? Eso es lo que está diciendo ese artículo, que el plan, para que sea legal, tiene que la alcaldía municipal, con el liderazgo de la Secretaría de Planeación, tiene que demostrar los conceptos de cada quien, el concepto de Carsucre, el concepto del CTP, para poder ingresar al consejo. Es decir, al consejo, cuando ya reciba su POT, llámese en este caso para ustedes esquema de ordenamiento,
tiene que pedirle unos soportes legales al formulador del POT, que en este caso es el municipio. Le dice, le va a preguntar dónde está el concepto de CAR Sucre o de la CAR correspondiente, CARDIQUE, bueno, donde esté radicado el municipio, dónde está el concepto del CTP, porque fíjense, a pesar de que el concepto de ustedes es consultivo, es obligatorio. ¿Sí me entienden? Es obligatorio y ustedes tienen que emitir ese concepto. Otra cosa es, ¿qué se puede presentar allí? Allí se puede presentar que el municipio lo radicó ante ustedes. Eso se puede presentar, ¿sí? Pero ustedes no emitieron concepto. Ya ahí no hay vicio de ley. Allí lo que hay es una desidia por parte del Consejo Territorial de Planeación, es decir, ya el Consejo Territorial faltó a su obligación de dar un concepto. Entonces el municipio dirá, bueno, yo lo presenté, aquí está mi radicado, el oficio de radicado que me salva de la responsabilidad. Estoy esperando ahora que el Consejo emita el concepto, pero ya pasó el tiempo y no lo emitió, ¿sí? Entonces, con esos temitas hay que tener mucho cuidado. Entonces, el artículo 25 dice, aprobación de los planes de ordenamiento. El proyecto de plan de ordenamiento territorial como documento consolidado después de surtir la etapa de participación democrática y de la concertación interinstitucional de que trata el artículo precedente. ¿Cuál es el artículo precedente? El 24. Será presentado por el alcalde a consideración del Consejo Municipal o Distrital dentro de los 30 días siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de Planeación. En el evento que el Consejo estuviese en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el Consejo deberá contar con la aceptación de la administración. Entonces, fíjense que de alguna manera se está ratificando lo que les decía, o sea, el plan, el proyecto plan no puede entrar a ser radicado en el Consejo, los concejales no pueden entrar a discutir y aprobar el plan si no está el concepto técnico de ustedes. Entonces hay dos responsabilidades allí, de lado y lado. Uno, que el municipio les radique a ustedes el plan, sí, y ahí el municipio cumplió. La segunda, que ustedes asuman en esos 30 días estudiar el plan y dar el concepto. Si no lo dieron en esos 30 días siguientes, entonces allí quien está incumpliendo es el CTP. Bueno, entonces ahora seguimos con el otro artículo, ¿sí? Que es el artículo 29. Este no aplica para estos municipios. Este aplica para los municipios que tienen más de 30,000 habitantes. Aquellos municipios que tienen más de 30,000 habitantes, como Corozal, que está aquí al lado de Los Palmitos, ¿sí? Deben tener un consejo consultivo de ordenamiento. Entonces, esos consejos consultivos, el artículo 29, ¿sí? Dice, el consejo consultivo será una instancia asesora de la administración municipal o distrital en materia de ordenamiento. Y el artículo incluso más adelante en otras normas también complementarias nos dice quiénes deben hacer parte de ese consejo consultivo. Pero este artículo dice en su parágrafo, los miembros de este consejo podrán ser escogidos entre los integrantes del Consejo Territorial de Planeación. Entonces, para los municipios con más de 30,000 habitantes deben tener consejo consultivo y deben integrarlos también los consejos territoriales de planeación para que este consejo consultivo también puede emitir un concepto, no es vinculante, también es consultivo, como la misma palabra la dice, y también ayuda, ¿sí? Ayuda a hacerle seguimiento y monitoreo al plan, ¿sí? Eso es muy importante. Miren esta diapositiva con calma. Primero, el municipio hace su diagnóstico y formulación, es decir, hace su plan. Él hace su plan, se toma su tiempo para hacer su plan. En la fase de diagnóstico, por lo general, el municipio va, hace trabajos de campo en todas las áreas, hace mesas de trabajo con la ciudadanía, con todos los actores de carácter público, privado, gubernamental y no gubernamental, ¿sí? Para hacer el plan de ordenamiento. Entonces, una cosa es diagnosticar y la otra cosa es formular.
La fase de formulación es la fase de la propuesta, es decir, ¿qué está proponiendo el plan para los 12 años que vienen? ¿Sí? Entonces, ya cuando tiene todo ese documento hecho, con la cartografía correspondiente, a eso se le llama proyecto POD. Estamos en la primera fase, la fase preliminar, ¿sí? Ahí donde el municipio se concentra a hacer su plan de ordenamiento. Hay municipios que, como eso es un tema muy riguroso, toma bastante tiempo a veces hacer un plan de ordenamiento. Hay municipios que se llevan un año, año y medio, formulando, haciendo su diagnóstico y formulación del plan. ¿Por qué? Porque son muchos los estudios que hay que hacer, tiene que hacer cartografías, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso siempre toma tiempo. Bueno, después que ya está hecho el plan, viene la etapa de concertación y consulta, que es el segundo cuadro que ven. Entonces, era lo que le decía. Lo llevan a la CAR, ¿sí? Y la CAR debe dar la aprobación. Después, la CAR aquí tiene 30 días, ¿sí? 30 días tiene la CAR para que el municipio reciba su concepto. A veces se demora en el sentido de que la CAR a los 30 días dio su concepto y su concepto, un ejemplo, fue que se tenían que hacer ajustes. Entonces esos ajustes nos llevan a otro tiempo más para que el municipio haga los ajustes. Después vuelve a la CAR otra vez los estudia hasta que ya se llegue a la emisión de la resolución de concepto favorable. Después de esto, pasa donde ustedes, que es el Consejo Territorial de Planeación, 30 días. Después pasa lo que es a la aprobación, se lleva al Consejo Municipal. El Consejo Municipal tiene 30 días, los estudia, ¿sí? Pero también el Consejo Municipal abre cabildo abierto, que son 90 días. Entonces, en ese cabildo abierto es donde la comunidad otra vez tiene la oportunidad de participar en lo que es el estudio y recomendaciones al plan de ordenamiento territorial. Entonces se presenta al Consejo mediante cabildo abierto. El Consejo al final ya emite su adopción después del estudio, ajustes, discusiones, hace sus debates reglamentarios y ya cuando se da la aprobación total se adopta, ¿no? Se adopta mediante acuerdo. Entonces uno cuando estudia un POD, no sé si Kelly me ayuda con los micrófonos, cuando ya el municipio adopta el plan se adopta mediante acuerdo. Y ustedes cuando van a ver un plan dice acuerdo número tal y ya empieza el plan. El plan por lo general tiene varios documentos. El documento de DTS, documento técnico, que es donde está por lo general el diagnóstico y toda la parte de formulación, tiene la parte del acuerdo. El acuerdo es el que habla, ese es el que es norma de normas, ¿sí? Ese que viene por articulados, puros artículos. Y ya empieza la vida del plan, ya el plan empieza a tener vida y empieza a tener una implementación que debe durar 12 años, que debe durar 3 periodos constitucionales, ¿sí? Normales. Entonces ya el plan empieza a tener vida y como ya empieza a tener vida a través de los alcaldes donde ya entran a revisar el plan y lo ejecutan a través de su plan de desarrollo y de todas las acciones que se puedan emprender, ¿sí? Y es allí donde empezamos en el círculo, a hacerle seguimiento y evaluación al plan, ¿sí? E incluso los organismos de control como la Contraloría siempre le hacen semestralmente un seguimiento a esto. Díganos, municipio, cómo a través del plan usted va ejecutando el plan de ordenamiento. Entonces, eso es muy importante allí. Una pregunta, Angélica. Señora. Digamos que Sí. aquí en cuanto al plan de ordenamiento territorial es indispensable o digamos más bien es reglamentario que sea aprobado por el Consejo, ¿cierto? O a diferencia del plan de desarrollo, digamos que digamos puede ser adoptado por los administradores, por los alcaldes. Decreto. Ajá. No, acá no. Solo se adopta por decreto, sí, solo sí, el Consejo nunca emite nada, o sea, guarda silencio absoluto. Es decir, no cumple su función de Consejo. Entonces ya ahí se pasa a nombrarse por decreto.
Pero eso difícilmente ocurre porque, o sea, imagínate, el consejo no va a cumplir ese gran papel protagónico ante un plan que es la ley más grande que tiene un municipio, ¿sí? Entonces, si el consejo tiene un tiempo reglamentario, mire que la ley lo dice, cuál es el tiempo del consejo. Si el consejo no hace su tarea en ese momento, en ese tiempo y al tiempo que es, no emite un concepto, el municipio lo puede adoptar por decreto, ¿sí? Bueno, esos casos no se han dado en Colombia todavía, ¿sí? Porque los consejos siempre han sido respetuosos con este tema. Listo, seguimos. Recomendaciones para el seguimiento. Como ya tenemos un plan de ordenamiento aprobado, entonces, ¿qué debemos hacerle seguimiento? En este caso, el seguimiento para los señores del Consejo Territorial, como ustedes la primera obligación que tienen es hacerle seguimiento al plan de desarrollo. El seguimiento en este caso lo hacen los CTPs que pertenecen a municipios de más de 30.000 habitantes, ¿sí? Mayores de 30.000 habitantes. En los casos de los municipios como ustedes tienen una fase de intervención cuando se está formulando el plan y se les da el concepto, ¿sí? Pero en este caso, recomendaciones para el seguimiento, pues en la norma no ha sido expresa, ¿sí? No ha sido expresa en de que ustedes tienen que hacerle seguimiento al plan. Solamente, repito, se le da ese seguimiento a través del CTP para los municipios mayores de 30.000 habitantes, para los que tienen plan básico y plan de ordenamiento. Entonces, ¿a qué se le hace seguimiento? Se le hace seguimiento al programa de ejecución que tiene una conectividad directa con el plan de desarrollo, porque es donde están los proyectos. ¿Qué es lo recomendable revisar en un programa de ejecución? Los proyectos de infraestructura de transporte y servicios públicos, las localizaciones de los terrenos necesarios para las demandas de vivienda, para el tema de mejoramiento integral, ¿sí? En temas de instrumentos para la ejecución pública y privada, la determinación de inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren prioritarios. Es decir, si ustedes revisan un plan de ordenamiento, ¿qué van a encontrar en un programa de ejecución? Sería la pregunta. El programa de ejecución es como una matriz plurianual de inversión. Van a encontrar un listado de proyectos. Bueno, mientras que en el plan de desarrollo ahora se encuentran son indicadores de producto. Aquí sí se encuentran los nombres de los proyectos, ¿sí? Los nombres de los proyectos que el municipio debe necesitar, ¿sí? Debe necesitar en los próximos 12 años. Y en ese programa de ejecución, los proyectos vienen clasificados por corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el primero que es corto, cada vigencia dura cada 4 años, ¿sí? Dura 4 años. El corto plazo dura 4 años, el mediano plazo dura 4 años y el largo plazo dura 4 años. Esos proyectos deben estar suscritos allí. Es decir, son proyectos de infraestructura. Ahí no vamos a encontrar proyectos como la dotación de la escuela XX, no. Al plan de ordenamiento no le interesan los proyectos de dotación o de capacitaciones o de brigadas, no. A él le interesa son los proyectos que atienden una modificación en la parte físico-espacial del municipio. Recuerden que aquí lo que estamos estudiando es el ordenamiento del territorio, su uso de suelo. Entonces a él no le interesa la dotación del colegio, a él le interesa la construcción del colegio. ¿Cómo? Que lo construyan en el suelo adecuado, ¿sí me entienden? Que la construcción esté como que en una zona alta, que en realidad su ubicación sea estratégica. De eso sí busca el plan de ordenamiento. El plan de ordenamiento de pronto le va a decir, mire, es que nosotros por el déficit de vivienda, pues se les recomienda en estos periodos que se hagan 500, 600, 800 viviendas. Y como tiene estudios de riesgo, él dice dónde deben estar y dónde no deben ubicarse las viviendas. Lo mismo con los servicios públicos domiciliarios, dónde se deben tener las lagunas de oxidación o las petar, ¿sí? Etcétera, etcétera, dónde deben estar los rellenos sanitarios, cómo debe ser el tema del alcantarillado. Entonces, esos son los proyectos que vamos a encontrar allí, sector por sector, ¿sí? En materia, los escenarios deportivos, todos los equipamientos, sean de bienestar social, de deporte,
los que tiene a cargo la alcaldía. A veces hay municipios que no tienen una alcaldía propia. Bueno, el plan de ordenamiento contempla que se haga un edificio llamado alcaldía, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa se debe recomendar para el seguimiento? Los desarrollos normativos y de contenido. Un ejemplo, las normas para racionalizar el uso del suelo, las acciones y actuaciones urbanísticas y la regulación ambiental y manejo de riesgo y del patrimonio. Voy a colocar ejemplos aquí. Por lo menos, el plan debe decirle al municipio cómo deben darse las construcciones en el municipio. Vea, usted para construir tiene que sacar una licencia, su suelo, si el plan de desarrollo le debe decir qué tipo de viviendas debe hacer según donde esté en el municipio. Por lo menos voy a colocar ejemplo Corozal porque es donde vivo. En Corozal, por el cono de aproximación del aeropuerto, no permite de que existan viviendas más de 3, de 4 pisos, ¿sí me entienden? Y cuando entre más está dentro del cono de aproximación, más restricciones hay. Entonces, el plan de ordenamiento le dice eso, cómo deben ser las viviendas, dónde deben estar ubicadas, cuáles deben ser las dimensiones de las viviendas. Hay planes de ordenamiento que le dice, vea, que su vivienda para poder usted construir debe tener como mínimo 7 metros de frente, como mínimo 7 metros de frente, para considerarse una vivienda para ese municipio, porque el plan de ordenamiento lo dice. Que cuando van a hacer urbanizaciones le dice al urbanizador cómo debe ser la urbanización, cuáles son las sesiones que debe darle al municipio para tema de espacios verdes, para espacios de recreación, cómo deben ser las vías. Si usted tiene vecino, usted no puede colocar la terraza por encima de la del vecino, no puede ocupar el espacio público del peatón, su terraza debe llegar hasta cierto punto. Todo eso lo dice el plan de ordenamiento. Y si ustedes se dan cuenta y revisan sus municipios, anteriormente se cometieron muchos errores y vemos que hay terrazas de vivienda que están encima de la vía y no le respetaron el espacio al peatón, un ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros a veces para caminar nos tenemos que tirar a la calle buscando que el carro nos lleve, el vehículo nos atropelle. ¿Por qué? Porque no se atendieron las acciones y actuaciones urbanísticas que tiene un plan de ordenamiento. Entonces esto es muy importante que el Consejo Territorial lo lea, lo estudie y mire a ver si está bien de acuerdo a las normas legales vigentes que tiene el país. En la regulación ambiental, hay planes de ordenamiento que le dice cómo se va a regular el medio ambiente, cuáles son suelos de protección, cuáles sí, cuáles no. A veces en la regulación ambiental hay municipios que tienen páramos, tienen ojos de agua, tienen acuíferos, tienen relictos de bosque, ¿sí me entienden? Entonces esos son muy protegidos y ahí le dice qué normas debe tener presente para protegerlo. Un ejemplo, si yo estoy encima de un acuífero, yo ahí no puedo montar encima de un acuífero un relleno sanitario porque empiezo a filtrar y me lo va a contaminar. Recuerden que los acuíferos son unas aguas subterráneas que surten a las empresas de acueductos, ¿cierto? Entonces, el tema del manejo de riesgo y del patrimonio. Hay muchos municipios que a través de su plan de ordenamiento estudian si tienen o no tienen patrimonio, ¿sí? Entonces también regulan cómo cuidar el patrimonio, cómo salvaguardarlo, ¿sí? Entonces, todas estas clases de normas las tiene el plan de ordenamiento. Normas para racionalizar el uso del suelo, qué tipo de suelo es, si en la zona urbana, si es un suelo de consolidación, de mejoramiento, si es un suelo de expansión, qué significa expansión, hacia dónde el municipio debe crecer. Entonces, la Secretaría de Planeación es la que está encargada de decir qué debe y qué no debe hacer un ciudadano, ¿sí? Para racionalizar el uso del suelo. Y también debe tener en presente los ajustes institucionales, el desarrollo de procesos necesarios, la coordinación interinstitucional. Es decir, es un plan que siempre va a tener una vida y que necesita también estar atenta a la coordinación con otras instituciones, ¿sí? Debe estar pendiente sobre las normas que vayan saliendo, mirar a ver qué desarrollo de procesos se necesitan, si se necesita de pronto unos decretos que complementen al plan de desarrollo porque salió una nueva ley, si de pronto el plan permite proyectos parciales o planes parciales, o si necesita modificaciones ese plan. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando en el 2012 estaba
yo creo que estaba Vargas Lleras de vicepresidente, no sé, no recuerdo bien, que empezaron a hacerse proyectos de mejoramiento de vías, de viviendas por todo, de construcción, proyectos de construcción de viviendas por todo el país. Mucho, eso, esos proyectos de construcciones de vivienda le estaban diciendo al municipio dónde debían hacerse las viviendas, ¿sí? Entonces muchos alcaldes de manera rápida y urgente le hicieron modificaciones a sus planes para incorporar suelos al perímetro urbano para que pudieran hacer los proyectos de vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Que allí se desarrollan procesos necesarios que nos ayudan a ejecutar y a consolidar un plan de ordenamiento. En materia de qué debe tener presente, ay, perdón, qué debe tener presente el CTP para dar el concepto técnico, estas son unas recomendaciones generales que les traigo. Es muy importante que tengan presente qué es un esquema, qué es un plan básico y qué es un POT. Son tres cosas parecidas, pero no iguales. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengan presente eso. Yo les voy a mandar en lo que corresponde al soporte bibliográfico de esta charla, les voy a mandar una matriz en Excel para que se den cuenta cuál es ese contenido mínimo, en este caso para los esquemas de ordenamiento, que son los que aplican para los municipios donde ustedes están. Entonces, uno va chuleando, bueno, esto debe contenerlo el plan, y uno va revisando el plan, sí lo contiene, sí lo contiene. Y uno va leyendo a ver si eso que han escrito se ajusta al municipio, o sea, que no encontremos un plan que sea un copia y pega de otro municipio, sino que el plan de ordenamiento de nuestro municipio sepa a nuestro municipio, que lo que encontremos escrito allí no le quepa de manera general, sino que sea contundente, concreto, coherente con la realidad del propio municipio. Entonces, es muy importante tener, según la norma, cuáles son los contenidos mínimos, en este caso para los esquemas de ordenamiento. Un plan de ordenamiento tiene un componente general, uno urbano y uno rural, ¿sí? En el general, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es la visión del municipio? ¿Cuáles son las políticas, los objetivos generales, las estrategias y cómo está clasificado el municipio? Es decir, cuando yo digo cómo está clasificado, es cuál es su perímetro urbano, cuál es su zona de expansión, cuál es su zona rural, ¿sí? Entonces, eso es más o menos un ejemplo. ¿Qué debe tener en el componente urbano? Debe decirle usted cómo debe estar el municipio en su parte urbana, ¿sí? Toda la norma que corresponde a lo urbano y en lo rural también. En lo rural se diferencia porque en lo rural ya habla de lo que lo hace rural. Recuerde que un suelo se considera rural cuando pues tiene unas condiciones muy claras dadas para ciertas actividades económicas, ¿sí? Como las agropecuarias, entre otras. Debe tener presente las principales problemáticas físico-espaciales del municipio. Si usted considera que el plan básico no atendió un problema muy marcado en el municipio, usted tiene que revisar el plan a ver si está allí, pero si no lo tiene, usted en su concepto revisa, mira, pero es que debemos estudiar esta problemática que tiene el plan, ¿sí? De pronto en el municipio siempre hemos tenido una amenaza sobre un cerro que está por deslizarse. Bueno, vamos a ver qué dice el municipio con respecto, el plan, perdón, qué dice el plan de ordenamiento con referente a ese cerro, ¿sí? Entonces, de esa manera, el plan debe contemplar las principales problemáticas, ojo con esta palabra, físico-espaciales que tiene el municipio, ¿sí? Físico-espacial. No vamos a decir ahí en los problemas físico-espaciales, es que los niños no les dieron, los niños no se les está cumpliendo el plan de alimentación escolar. No es asunto del plan de ordenamiento, ese es un asunto de plan de desarrollo, ¿sí? Es que no se les está cumpliendo a las madres con los controles prenatales. Esos temas no son problemas del plan de ordenamiento, son problemas de plan de desarrollo. Los problemas de plan de ordenamiento son aquellos que nos alteran el orden del territorio, ¿sí? Son simplemente esos. Debemos revisar que el plan tenga una buena cartografía en su fase de diagnóstico y formulación. Es decir, el plan y la ley
que es la tarea, invitarles a leer la ley o el decreto, por lo menos, que es más sencillo, un decreto reglamentario, nos dice qué cartografía mínima debe existir en el plan. Si nosotros revisamos los planes de estos municipios, antes existían unas cartografías muy obsoletas, incluso eran en dibujo Word, eso ni se usa. Después se usó la cartografía de AutoCAD, bueno, los que son arquitectos más o menos saben de qué les estoy hablando. Ahora se habla de la cartografía en unos términos más sofisticados, cartografía en ArcGIS, en Shapes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el municipio tenga esa cartografía allí, una cartografía diagnóstico, ¿cuál es? ¿Cómo está el municipio hoy? Y de formulación es cómo pretende estar el municipio en la vida del plan. Sí, un ejemplo, la cartografía nos muestra cuáles son los usos del suelo, ahora mismo, cuáles son los usos del suelo. Pero la formulación nos dirá cómo se propone, ¿sí?, mejorar esos usos del suelo, ¿sí? Entonces, donde usted le dice, mire, usted va a construir usted va a tener una empresa, listo, ¿y a qué se dedica la empresa? No, a temas industriales. Bueno, según el uso del suelo, en la fase de formulación del plan le dice usted que su empresa debe localizarse en esta zona, ¿sí? Entonces la fase de formulación siempre le va a decir cómo debe ir buscándose la nueva imagen que debe tener el municipio, la nueva reorganización o ordenamiento que debe tener el municipio. Mire, es ahora obligatorio para los planes de segunda generación. Antes, cuando salió la ley 388 de 1998, no fue, o se olvidó, o quedaron vacíos sobre los temas de gestión del riesgo. Ahora son obligatorios. Y la CAR lo va a pedir. Si usted hizo una revisión y ajustes del plan de ordenamiento sobre un plan ya vencido en sus 3 componentes, o por lo menos, perdón, en sus 3 vigencias, o por lo menos la vigencia a mediano plazo, usted al llevar a la CAR, ese plan de ordenamiento tiene que llevarlo acompañado de los estudios básicos de gestión del riesgo. Y se los piden con una cartografía a una escala específica. ¿Qué es eso de escala? Es decir, que hay escalas de cartografía que son muy cercanas al territorio y hay escalas muy lejanas. O sea, usted a veces ve un mapa, pero el mapa no le dice con precisión si su predio, qué tipo de suelo es. En cambio, ya hay mapas que bajan bastante y pues les dicen, ¿no? Entonces, eso ocurre con los estudios básicos de gestión del riesgo. Son muy rigurosos y piden una cartografía con una escala muy específica. Lo otro que debe revisar es el programa de ejecución, que tenga los proyectos estratégicos acordes de las necesidades del municipio. Voy a colocar el caso de Bogotá. Bogotá con su discusión de su metro. Me imagino que colocarán por etapa. Bueno, en estos primeros 4 años vamos a hacer la primera fase de metro. En los otros 4 años hacemos la segunda fase. Y así, porque a veces hay proyectos que duran muchos años, cuando son de grandes inversiones, de grandes coberturas. Entonces, no, en este primer periodo, un ejemplo, hacemos el estadio y hacemos la primera parte de las gradas, en el otro segundo año terminamos la otra parte de las gradas. Bueno, son como ejemplos así. O la vía, bueno, es que tenemos una vía que tiene 10 kilómetros, entonces en el primer periodo hacemos los primeros 4 kilómetros, en el segundo periodo hacemos los otros 4 y así sucesivamente. Y lo otro que es importante, que son los instrumentos de gestión y financiación. Aquí el plan establece cómo financiar el plan de ordenamiento. Entonces ahí tenemos los instrumentos de valorización, de plusvalía, de delineamiento urbano, ¿sí? Son de alguna manera, es como le damos valor al uso del suelo. Un ejemplo, antes me cuentan pues, que los municipios casi todas sus vías las hicieron al interior, sí, sobre todo en la zona urbana, a través de los impuestos de valorización. Y eso corresponde a los planes de ordenamiento. Financiación, la plusvalía, bueno, usted tiene una casa, pero usted siguió echando hacia arriba y ya su casa, a pesar de que está en el mismo suelo, se valorizó más. Entonces, ¿cómo hacemos esa plusvalía que tiene sobre el edificio que ya tiene? ¿Sí? De delineación urbana,
Usted va a hacer una casa, bueno, ¿cuánto le cuesta esa licencia de construcción? Usted tiene una casa, pero usted va a ampliarla, bueno, ¿cuánto le cuesta esa licencia de modificación o de expansión, ¿sí? O de remodelación. Entonces, todo eso es lo que se tiene presente, o de legalización, porque antes del plan de ordenamiento muchas casas se hicieron y ahora las van a vender y resulta que no tienen la legalización correspondiente que nace en un plan de ordenamiento. Entonces, todo eso corresponde a los instrumentos de gestión y financiación, ¿sí? Que por general los asume en las ciudades muy grandes, los asumen las curadurías, por lo menos Sincelejo tiene curaduría, y en los municipios pequeños los asume es las secretarías de planeación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto es lo que se debe tener presente a la hora de dar el concepto técnico del POT. El municipio de Toluviejo no está aquí, está con José, pero el municipio de Toluviejo debe tener presente esto porque sé que hicieron revisión y ajuste al plan. Entonces, sé que ya Carsucre les dio la resolución. ¿Ahora qué viene? Ahora viene que le entreguen el plan al CTP. El Ya se lo CTP de entregaron. ya se lo entregaron, excelente. Entonces, el CTP de Toluviejo tiene que tener en cuenta estas recomendaciones para leer el plan. Sí, ayer precisamente me comentaron que se los habían enviado por correo. Listo. Bien. Y lo mismo, no sé quién más de los 6 municipios que estamos aquí como beneficiarios del proyecto de IFA, de Fundación Evolución Caribe, no sé quién más está en fase de formulación. Pero un ejemplo, bueno, ya Los Palmitos formuló en la administración pasada. Ovejas, no sé. ¿Cuál es el otro que está con nosotros? San Jacinto tampoco sé su situación. Pero si se llegan a enterar que van a formular el plan, que van a hacerle revisión y ajuste al plan, recuerden que ya ustedes allí tienen una tarea presente, ¿sí? Sí, No sé buenos si días, ¿verdad? José de Ovejas. sí. Estaba preguntando por el plan, entre comillas, uno como ciudadano, al ciudadano le dice, pero es el Sí. esquema. Entonces, yo estaba preguntando y me dicen que ya está en formulación para actualizar el de Ovejas, ya que tiene que ordenarlo el Consejo Municipal, que ya está todo para que la orden la dé el Consejo para actualizar el esquema de ordenamiento territorial de nuestro municipio. Ok. Bueno, entonces averígüense en qué fase van, en qué fase concreta van. Si ya presentaron el plan a Carsucre, perdón, hago la pregunta, o sea, ¿ya ellos iniciaron la formulación o ya la tienen hecha? Está la No formulación, entendí. está la formulación hecha, pero falta ¿Ya la algo llevarían a como Carsucre? el No sabes si ya la llevarían a Carsucre. Ay, sí, no le puedo decir si la llevaron Bueno, a Carsucre, entonces pero sí ya está. tiene que averiguarse eso si la llevaron a Carsucre o tiene que háganle un oficio, tarea en el plan de acción. En el plan de acción debe colocar esa tarea. Ya por ahí revisé el plan de acción de ustedes, está muy adelantado, faltan otras cositas más. Fíjense, ya de aquí sale una tarea que deben vincular en el plan de acción. Solicitarle mediante oficio a la Secretaría de Planeación en qué etapa de formulación va la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento. ¿Sí? Ok, Y ustedes le recuerdan, ahí está el artículo, le recuerdan de que ustedes, si están formulando de nuevo, ustedes tienen un espacio para dar el concepto técnico, ¿sí? Con la intención de hacerle recomendaciones en nombre de la comunidad. ¿Listo? Porque recuerden, si ya ellos hicieron ese trabajo, se supone que debió ir a Carsucre, de Carsucre pasar por ustedes y después que llega el Consejo Municipal. Listo, entonces ese es el caso de Oveja, Los Palmitos ya fue superado, faltaría conocer San Jacinto, señora Inés, y bueno, hoy el señor Freddy desafortunadamente no nos acompaña por temas muy familiares con lo que le sucedió a su hermano, pero los de San Jacinto también con esa tareita, ¿oyó? Averiguar si el plan de ordenamiento, en qué fase está, si ya está revisado. A ver, los planes de ordenamiento se hicieron, les dije, por allá en el año 2000, 2001, 2002. ¿Qué pasa con esos planes de ordenamiento? Que cuando se vuelven a revisar, a esas revisiones se les llaman así, revisión y ajustes de plan de ordenamiento, ¿sí? Hay revisiones parciales, a veces nada más se revisa el corto plazo, es decir, que pasaron, después de haber aprobado el plan, ya pasaron
4 años. A veces se le revisa el mediano plazo, es decir, corto más mediano plazo, para ver qué ajustes se le hacen a ese mediano plazo. Ya han pasado 8 años, hay que esperar que se culminen esos 8 años para hacerle esa revisión y ajuste, esa palabra es clave allí. Pero cuando ya se han cumplido las 3 vigencias, corto, mediano y largo plazo, es decir, que ya pasaron los 12 años, los alcaldes le llaman revisión y ajuste total de las 3 vigencias, ¿sí? Por lo general son los municipios que ya tuvieron un plan hecho desde 2001 y que no le han hecho de pronto una modificación parcial, pero no total. ¿Cuándo se les hace modificaciones parciales? Cuando de pronto van a incorporar temas de gestión del riesgo, o cuando van a incorporar temas de vivienda, o van a ampliar el perímetro urbano. O sea, la ley dice cuándo debo hacer revisión parcial o modificaciones puntuales. Pero cuando ya se cumplió todo el tiempo del plan, el plan necesita ser revisado en su totalidad y hacerle ajuste total. Entonces hay que preguntar para el caso de San Jacinto, ¿sí? Si es revisión total. Los señores de Ovejas tienen que mirar si es revisión total, ¿sí? Si es revisión total o es revisión parcial lo que le están haciendo al esquema de ordenamiento, para saber entonces qué van ustedes conceptuar, ¿sí? Porque lo que se revisan en un ejemplo, en un periodo de corto plazo del plan, es decir, que nada más el plan haya cumplido 4 años de vida, entonces la revisión no es de todo el plan. Ahí la ley le dice qué va a revisar usted para el corto plazo. Pero si la revisión es de mediano plazo, es decir, que ya el plan cumplió más de 8 años, ya la ley le dice qué debe revisar. Y si ya cumplió los 3 periodos, ya lo revisa todo, ¿sí? Entonces, esa es muy importante para los amigos de Ovejas que se pregunten si es una revisión total del plan o si es de o de qué vigencia es, corto, mediano o largo plazo. ¿Listo? Eso es muy importante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, entonces el silencio en este caso será positivo, ¿no? Asumimos que es Entonces, fíjense, positivo. sí. Hoy tengo al señor José Samia, al señor José María, Bueno, Jairo Barreto, los doctora, tengo en silencio. Dígame. doctora, la pregunta mía sería, después que se revise todo el plan de ordenamiento y de pronto quedaron cosas por hacer, cosas que no se hicieron, ¿cómo? O sea, nosotros ¿cómo podríamos Comunidad. decir? Como comunidad exactamente, ¿qué entraríamos a hacer allí? Porque eso sucede, estamos en Colombia. Sí, Y todo suceden que, sí, miren, se ve de todo, señor José Samia. Se ve que Ajá. existen planes que pasan por la CAR, por el CTP, por el Consejo, y no se dieron cuenta de cosas importantes que debió tener el plan. Y dice, pero ¿cómo aprobaron este plan donde le faltó tanta cosa? ¿Cierto? Uno se pregunta. Entonces, ustedes como CTP lo que pueden es recomendarle mediante oficio al municipio, miren, nosotros consideramos que el plan necesita ajustes, que a los planes se les pueden hacer ajustes en el tiempo. ¿Sí me entienden? Entonces ustedes hacen unas consideraciones. Obviamente que ustedes pueden hacerle consultas también a una universidad, señores universidad, somos consejo territorial, ayúdenos a estudiar este plan, ayúdenos a aclarar esto para presentar propuestas. Ustedes pueden llevarle la propuesta a la alcaldía y al consejo municipal. Sí, como un proyecto, sí, como un proyecto de acuerdo, como una propuesta. Entonces, sobre un ejemplo, el municipio necesita ajustar el plan en estos temas. Entonces, ahí se mira, según los tiempos que lleva el plan, si se puede o no se puede. Porque vamos a suponer, usted necesita un ajuste que es de largo plazo. Entonces, si el plan está viviendo a puro al corto plazo, no se puede, porque la ley no se lo va a permitir. Eso es un tema, vea, ya le digo, este tema de plan de ordenamiento es tan amplio y tan largo que a veces hay solamente carreras exclusivamente para hablar de este tema, ¿sí? Porque es demasiado dispendioso. Entonces, si usted determina que hay cositas allí, hágaselas saber al municipio como consejo territorial. De pronto el municipio puede hacer un ajuste parcial, una modificación especial, o pueda, mediante un decreto reglamentario, terminar de complementar lo que dice el plan, porque a veces no hay que afectar el plan, sino sacar una norma adicional, un decreto o algo así, ¿sí? Eso también se puede hacer. ¿Listo? Listo, ¿Alguien listo, más? listo.
Bueno, hoy es 21 de agosto y mi agenda dice que hoy tenían que presentar una tarea. ¿Quién hizo la tarea? A ver. Por ahí algunos me escribieron. Me escribieron Sí. desde antes. No, ya tengo la tarea, así que creo que están por aquí. Esperemos que... Yo les di a ellos el correo electrónico, por favor, necesitamos esas tareas en los correos electrónicos, o si no, no pueden a través del correo electrónico, ahí hablamos, me dicen la manera, ¿sí? Creo que la otra semana es que nos vamos a reunir municipio por municipio, ¿verdad? Sí, ¿Tienes la agenda allí, Kelly? sí. Bueno, mientras se van preparando, Angélica, para la tarea, vamos, si la próxima semana tenemos organizadas unas reuniones por municipio, bueno, acá tenemos a Los Palmitos. Los Palmitos es el lunes a las 5:30 de la tarde. Entonces, el lunes que cae. Lunes 24. Entonces, lunes 24, voy a anotar. Lunes 24 de agosto. A las 5, me dices. 5:30, sí. A las 5:30. Wow. Los Palmitos, sí. Entonces vamos a hacer una cosa. Ese día vamos a dedicarnos a revisar las tareas con ellos. ¿Es así? Sí, sí, señorita. Ese día traen las tareas hechas. ¿Con quién más está programado? Acá está Ovejas, pero Oveja, bueno, habíamos dicho en el grupo, bueno, la propuesta es el miércoles, pero no han definido, no se han logrado poner de acuerdo para el Jairo, horario. María, veo aquí a María, a Jairo. José, el señor José Oviedo también es de CTP. El señor José. La señora Carmen. A ver, Bueno, se salió decidamos hoy. Buenos días. Buenos días, Kelly y María. Angélica. Ustedes saben que yo escribí en el grupo que el señor Pablo me había llamado y que él estaba disponible, pero no me habló del miércoles, él me habló de lunes o martes. Y con más seguridad me dio que el día martes. Él de todas maneras me dijo que una vez se definiera, que se le avisara. De hecho, él iba a tratar de participar en la reunión de hoy, pero no sé qué le pasó. Bueno, para Kelly, Kelly, yo los martes y jueves por la tarde no puedo, ¿viste? Estás cancelada. Sí, martes y jueves por la tarde no. Entonces, para que lo tengas presente. Yo sabía, por eso dijo el miércoles. Casualmente, ¿por qué no puedo los martes y jueves? Les voy a contar. Porque como yo trabajo acá con asesora externa de Corozal, estamos estudiando el plan de ordenamiento de Corozal con el DNP. El mismo DNP nos está presentando el plan de ordenamiento de Corozal. Entonces, eso lo hacemos todos los martes y jueves. Bueno, entonces queda pendiente Ovejas y San Jacinto. Pero San Jacinto no ha dicho nada. Martes de la mañana ya está ocupado. ¿Cierto? Martes de la mañana está ocupado. La otra semana no hay charlas, simplemente hay revisiones de tareas, ¿cierto? Pero estaba ya agendado con un municipio en la mañana. No, pero es Tolu Viejo, con José. Eso es con José. Ese es el otro sí, es Tolu Viejo con José, exacto. Podría ser el martes en la mañana con Oveja. No sé qué dicen los compañeros. Vamos a hacer una cosa, señor Jairo, María y... Jairo, me parece bien, y entonces yo me trato de comunicar con Pablo el nuevo número que él me dio y le informo que nos vamos a reunir el martes en la mañana. Una vez yo hable con él, yo les confirmo. Listo, nos escribes al grupo, María, por favor, para que Angélica se agende. Ok, Secre, usted es tan eficiente. Bueno, Jairo. Faltaría San Jacinto. Sí, falta San Jacinto. Con San Jacinto sí no hemos concretado porque, bueno, estaba hablando con el señor Pedro, porque, bueno, el deseo era que estuviera el secretario de Planeación, pero yo le comenté lo que tú me dijiste, que mejor se hiciera la solicitud por un oficio de los documentos, ya que no hemos obtenido respuesta para que él nos acompañe. Entonces, se va a hacer es el oficio, pero no hemos concretado la fecha. Bueno, acá de San Jacinto creo que solamente está Inés. Sí, solo está Inés. Faltaría solamente concretar la de ellos, Angélica.
Ok. Necesito que los palmitos para el lunes, en lo posible, busquen tener el plan de desarrollo magnético, el aprobado, el que dice acuerdo, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, y con San Jacinto ocurría, con San Jacinto, Ujú. que está la primera parte del plan, pero los Ujú. anexos no están. Y Sí, con ovejas sí, creo que ovejas, está todo, ¿no? el problema es que de ovejas no me acuerdo si dice, no sé si dice acuerdo. Este es ovejas, sí. Estoy abriéndolo aquí, el que yo tengo. No, el que yo tengo por ningún lado dice acuerdo. Entonces, si lo tienen, el que dice acuerdo, ya no es proyecto de acuerdo, sino el que dice acuerdo que está aprobado. Ah, sí, el de ovejas sí lo. Ah, no, pero es que este es San Jacinto, Fue perdón. uno que Yo nos estaba compartió, viendo creo que San el Jacinto. señor Jairo. Señor Jairo, creo que usted nos compartió el aprobado, ¿verdad? Sí, yo compartí uno. Sí, pero no dice el acuerdo, no dice No que hice esté acuerdo. aprobado. No está articulado. Se sabe cuándo es porque ya viene por artículos y dice el número del acuerdo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Toca revisar si no para solicitar el oficial. Sí, así es. Entonces, eso es demasiado importante allí. Entonces, estamos pendientes con el plan de desarrollo de oveja y los palmitos. Les agradecemos. Y San Jacinto, terminar de buscar los anexos. Bueno, entonces, dadas así las cosas, estoy el lunes con los palmitos a las 5:30. El martes, ¿me confirman cuándo? Los amigos de ovejas me confirman hoy mismo, ¿sería? María, Jairo. Traten de comunicarse hoy mismo y confirman por el WhatsApp, ¿les parece? Sí, claro. Yo ahorita llamo, empiezo a llamar a Pablo y apenas me pueda comunicar con él, yo les confirmo. A Pablo y el resto, ¿ok? La idea es que estén todos. Exacto, exacto. Y con San Jacinto, no sé, Kelly, ya esa parte sí te toca a ti, porque hoy nada más está acá la señora Inés, creo. Sí, el que me estaba Entonces, ayudando, como te dije, llamar era al el resto. señor Pedro, pero porque bueno, no hemos podido obtener el contacto, pero ya yo cuadro con Inés y con el señor Pedro y ya sé que tú el jueves en la tarde no puedes. Bueno, Entonces ya, entonces es bueno que le digas al compañero que nos acompaña en Los Palmitos que motive muy bien a la gente para que el lunes estén allí, ¿ok? sí. Bueno, señores, entonces vamos cerrando aquí. Cualquier cosa, cualquier duda, en la otra semana seguimos conversando. Estamos para servirles. Se cuidan. Sí, que Ovejas vaya consultando, como decías tú, exactamente en qué instancia o qué tipo de actualización es la que se le realizaría al esquema. Vale, listo. Bueno, pues se cuidan, Bueno, chaito. que tengan buen día, Pasen cuídense bien. mucho. Hasta Erika, luego, una Bueno, pregunta. bendiciones. chaito, Ah, Kelly, chaito, doctora. listo. Chao, chao. Chao. Bueno, Dime, gracias igual. Yaisiño. Oye, mira, ¿será que las actividades cuando toquen se podrían hacer por las tardes? Pues es que a veces en las mañanas se me dificulta, porque como yo trabajo. Es que trato de ir rotando, o sea, unas en la mañana y otras en la tarde por los otros municipios, pero digamos que, bueno, ahí vamos Aló. ajustando un poquito, ¿viste? Mi hermanita, cuénteme cómo va. Claro, claro. No, de todas maneras te agradecería porque sabes Listo, que acá la cuestión Yaisiño. de la pandemia, eso está todo el mundo ocupado.